Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Comenzamos un nuevo capítulo de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta edición, con motivo del estreno en la plataforma Max de Cuando nadie nos ve, escucharemos una doble entrevista con su creador, Enrique Urbizu, y sus dos protagonistas, Maribel Verdú y Mariela Garriga. La serie, basada en la novela de Sergio Sarriá, relata cómo la vida cotidiana casi naturalista de un pueblo de la Andalucía profunda se ve alterada por varias muertes y desapariciones, mezclando la pasión cofrade de la Semana Santa de Morón de la Frontera y la base aérea estadounidense operativa desde los años 40. Escuchamos al redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias, quien ha podido charlar con los invitados de esta entrega de nuestro podcast. Bueno, Enrique, encantado de estar aquí compartiendo contigo unos minutos para hablar de Cuando nadie nos ve, la nueva serie de Max. Lo primero que me gustaría saber es cómo llegas a la historia. No sé si conocías ya antes el libro de Sergio Sarriá en el que se basa, y también me gustaría saber qué fue lo que más te atrajo de toda esta trama, lo que te enganchó al proyecto. A mí me llamaron los productores cuando estaban en fase inicial de desarrollo del proyecto. Es decir, esta serie no es una iniciativa mía, ni yo conocía la novela de Sarriá hasta que no me llamaron y me acerqué al proyecto, que estaba en una fase bastante inicial de desarrollo. Y me sorprendieron varias cosas, y me apetecieron de inmediato también varias cosas. La mezcla de vida cotidiana casi naturalista con misterios que incluso se intuía podían tener hasta flecos o aromas sobrenaturales. Las cofradías, la Semana Santa, los ritos, todo ese mundo, la unidad de espacio y de tiempo que planteaba también la serie, 7 días el Morón de la Frontera. Y luego, claro, Guardia Civil, base militar, cultura norteamericana, inteligencia militar. Y yo nunca había trabajado en la Guardia Civil en ninguna de mis ficciones y me apetecía mucho. Parece además un colectivo muy, muy atractivo para trabajar sobre y con él. Y toda esa mezcla, que si te fijas, mezcla tonos, idiomas, tradiciones, códigos de conducta, es todo gente muy codificada. Y luego esa ambición de irnos con ellos a casa, a ver cómo está la abuela, a ver cómo la chica esta, el ángel que ha llegado a detener al diablo, pasa la noche sola, comiendo chocolatinas con un peluche, ese tipo de detalles. Y toda esa mezcla me parecía, porque la serie también tiene su suave humor, no de comedia, pero sí de lo cotidiano, y luego tiene abismos interiores muy oscuros, ¿no? Entonces todo eso y más rodar en Andalucía otra vez, más. Genial. Me gustaría también hablar un poquito ahora luego volveremos a esos elementos de la Semana Santa tan característicos, pero me gustaría hablar ahora un poco del reparto, sobre todo de la elección de las dos protagonistas y especialmente de Maribel, que parece mentira con la trayectoria tan enorme que tenéis los dos, que nunca hubierais coincidido, ¿no? Nos hemos andado buscando todos estos años. Sí. Ella no ha escatimado en decírmelo, ¿de cuándo trabajamos? Y yo en cuanto leí en esta primera fase, en cuanto me llamaron, yo creo en esa primera reunión dije Maribel Verdú. Estaba rodando, tal, pero llegó la huelga de actores, se demoró el proceso de escritura, tal, y al final las piezas que tienen que encajar, encajan. Y vino Maribel. Sí, tenía muchas ganas. Y Mariela fue probablemente la primera de las candidatas que luego vimos. Igual que con Austin, me gustó Mariela de inmediato, me gustó Austin de inmediato, y aunque nos mandaron más pruebas, más candidaturas, más de todo, yo ya los tenía, que tenían que ser ellos. Fue un buen trabajo de dirección de casting y de tal, pero vamos, fue muy nítido ver a Mariela.
pues las dos, una da vida a una sargento de la Guardia Civil, la otra una teniente del ejército estadounidense, dos mujeres muy secas, muy estrictas, muy cortantes, muy disciplinadas. Se presentan incluso en un primer momento como con un caparazón, como un armazón de cara al exterior. ¿Crees que es algo necesario, casi, lamentablemente, todavía casi imprescindible para las mujeres a la hora de hacer carrera en entornos como lo que puede ser el de la Guardia Civil o el del Ejército, que hasta hace nada eran casi exclusivamente masculinos? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero yo no me equivocaría. Son militares antes que hombre, mujer o mujer y mujer. Quiero decir que esa rigidez de comportamiento no es mimética del comportamiento de los oficiales varones en absoluto. Es tal y como está protocolarizado que se tienen que tratar y que se tienen que codificar. El tratarse de usted, por ejemplo, pues nos decía la asesora de la Guardia Civil, Ana, nos decía, claro, o sea, es de usted. Y vas con tu cabo a hacer un servicio y es, cabo, usted encárguese de tal. Igual te bajas del coche y ya le dices, Ramón, vamos a tomar un café. ¿No? Pero esto es igual que las posturas, la impecabilidad de llevar el uniforme en condiciones y demás, son los protocolos exigentemente rígidos en ambos colectivos, tanto en la gente de la base como no olvidemos además que la Guardia Civil es un cuerpo adscrito a lo militar, es del Ministerio de Defensa. Y eso era muy bonito porque los personajes están obligados a tratarse así, pero obviamente por detrás va a comenzar a haber grietas, relaciones personales, te vas a comer un mollete ahí de morón y ya el usted se puede ya pactar. Cuando se explica lo que es la tapa y el mollete. Sí. Si no te hablabas a comer. Sí. Y te quería preguntar también por eso que hemos hablado antes, los elementos de la Semana Santa, de las costumbres de la Andalucía profunda. ¿Qué fue lo más bonito de rodar todo aquello? Porque también supongo que... Yo creo que Santa la vista viendo la serie en Morón, que son muy de Semana Santa, muy cofrades, todo el pueblo, y su Semana Santa es muy bonita y bien conocida y muy respetada. Fue todo un descubrimiento. Hubo que hacer primero qué día sale cada paso, cómo son esos pasos, porque había que reproducirlos, cómo los íbamos a tratar. Intentábamos también aprender mucho cómo es el interior del paso, nunca se ha visto eso. Los costaleros, nunca se ha visto, no es habitual ver el retranqueo, que es cuando hacen la prueba de fuerza del paso dentro de la iglesia, la víspera u horas antes, para comprobar que todo está fijo, las flores, los candelabros, los palios. Vestir a los santos, que es otra escena muy delicada, que es una ceremonia oculta. Están las dos mujeres que visten a los santos y el hombre encargado, que es el experto en las mantillas, la colocación. Eso también es... Y cuando aprendimos todo eso, lo más importante llega ahora, el desembarco en Morón, y como todo el pueblo, que por la lluvia no había podido tener Semana Santa, además colaboraba. Entonces lo que tú ves cuando ves la serie no es figuración normal, son los de Morón haciendo de los de Morón en procesión. Cada uno que va debajo un capuchón lo hace todos los años. Entonces eso para la puesta en escena era... No eran extras, no era la gente que lo hace todos los años. No, es genuino, en 2 tomas lo tenías y estaban todos... Las autoridades, es decir, el nivel de simbiosis entre el equipo y el pueblo fue fantástico. Creo que nos hemos llevado recuerdos inolvidables de esos 2 meses en Morón, y se nota porque, ya te digo, hubo sin la ayuda del pueblo, pues estaríamos hablando de otra cosa. La serie se estrena, ya nos quedamos sin tiempo, te lanzo la última, la serie se estrena en Max para una audiencia global. Esto de que hablábamos antes de qué tal crees que va a viajar la serie, porque qué opinará alguien que la vea en Connecticut o en Oslo sobre todo esto que tenemos aquí en España con la Semana Santa, porque es un thriller envuelto en elementos muy característicos, muy nuestros, ¿no? No tengo ni idea de cómo... yo creo que va a viajar bien porque precisamente
lo más cercano, lo más llano suele ser lo más universal y se entiende en todas partes lo que les pasa a los personajes y demás. Y en Connecticut, mientras no se confundan con el Ku Klux Klan. Eso te iba a decir, digo, que ellos tienen una experiencia de gente de blanco con capirotes distinta a la nuestra, ¿no? En su imaginario representa algo bastante distinto. En cualquier caso, yo creo que la serie enseguida provee de elementos para ir entendiendo. Para que nadie se confunda, ¿no? Sí, y para ir viendo la realidad que se plantea y el fervor religioso mediterráneo, por no decir español y por no decir andaluz, pues claro, eso supongo que supone un reto ¿Tú crees que casi etnográfico? Que será un reto para alguien de Oslo entender lo que supone el fervor? Mira, los de Oslo no creo, porque esa gente yo tengo la sensación de que nos mira con curiosidad y admiración a los del sur. Muy bien. Enrique, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros. ¿Hay noticias del chico? Pinta feo. Pues yo no pierdo la esperanza. Esa palabra mejor si no la usas. En este oficio se trabaja con certezas. I'm Lieutenant Castilla. Sergeant Miles Johnson is missing. I assume the Spanish police are up to speed on all this. They've got their own problems. I wouldn't get your hopes up. También nos vendría bien alguien que conozca la zona. Yo no soy de aquí y hasta la fecha no me he sabido ganar el aprecio de demasiada gente. A mí me pasa igual. Que todo esto es muy raro. Necesitamos que venga. El caso es nuestro. Todo indica que es un homicidio. Son varios casos ya. Do you think that is connected? Me parece que sea una casualidad. Ahora empezamos a entendernos. Bueno, Maribel, encantado de estar aquí unos minutos compartiendo con vosotros para hablar de Cuando nadie nos ve, la nueva serie de Max. Maribel, si quieres empezamos contigo. Es la primera vez que interpretas a un agente de la Guardia Civil. ¿Cómo ha sido meterse en la piel de la Sargento Gutiérrez? Y me gustaría también preguntarte si ayudó aquello de, o qué pensaste la primera vez que te viste con el uniforme, el tricornio calado. ¿Ayudó todo eso a meterse en situación? La verdad es que lo del uniforme era apasionante, ¿no? Porque es que te sientes otra. Lo que pasa que, claro, como es de la judicial, luego va de calle, sí. Pero solamente se ponen los uniformes para los actos oficiales. Y es una pena no haber podido hacer toda la serie así, porque no, te juro. Pues ¿te has cogido gusto No, hombre, es que te coloca en una situación diferente a cuando ya vas con tu pantalón, tu bota. Entonces, por eso siempre yo llevaba la pipa detrás, porque eso también te coloca en otro... Te estira. Sí, es otra cosita. Pero sí, es la primera vez que hago de sargento de la Guardia Civil. Bueno, de Guardia Civil había hecho de Policía Nacional, nada que ver, esto es militarizado, es otra cosa, van por otro lado, y ha sido apasionante, y sobre todo saber que Enrique Urbizu cuenta contigo y te quiere me ha dicho, vengo de estar con él, perdóname, y me ha dicho que os lleváis buscando años. Sí, teníamos muchas ganas. Bueno, yo no sabía que él tenía las mismas ganas que tenía yo. Y luego tú sabías que tú las tenías, pero ¿no? Yo sabía mis ganas cuáles eran. Entonces te juro que hubiera dicho que sí sin leerlo. Me daba igual. Enrique te quiere para su serie de protagonistas. Como, ¿qué? Ya está. Está, firmo, ¿no? Ya está. Y en tu caso, Mariela, ¿cómo fue dar vida al personaje del Teniente Castillo, que también es una teniente también muy rígida, muy estricta, muy disciplinada? Muy disciplinada. Lo que más me llamó la atención de ella es la disciplina que tiene. Y como me preparé, o sea, hice muchas investigaciones porque yo quería, o sea, cuando representas a una persona que tiene un cargo así, tienes mucha responsabilidad. Entonces investigué muchísimo, hice muchas entrevistas a las personas de las Fuerzas Aéreas, sí, tenía contactos, empecé a llamar, me miré muchos videos de YouTube para ver cómo caminan, cómo se mueven, cómo es el entrenamiento, cómo es el día a día también, cuando van a comer, cuando hablan con los superiores, cuando no hablan con los superiores, quién en realidad es superior y no, porque hay no se entiende si un coronel puede ser un superior o no, dependiendo si estás haciendo una misión internacional en el cargo de ella. Sí, eso se explica en los primeros capítulos. En el cargo de ella. Entonces, claro, me era un poco confuso porque todas estas entidades americanas que uno desde fuera dice la Navy, las Fuerzas Aéreas, son muy diferentes la unas a otras, Army, claro. Son muy diferentes unas a la Cada otra, una es un marcando. universo distinto. Exacto. Entonces, nada, pues me lo investigué, me hice mi background del personaje y lo hablé con Urbizu y lo creamos. Pero tanto una, me llamó poderosamente la atención que tanto una como otra, cada una en su estilo, son mujeres
muy rectas, muy serias, frías, cortantes de primeras, que se presentan como con un caparazón, ¿no? Como una especie de armazón de primeras, aunque luego se abren. De hecho, las dos llegan, sin hacer spoilers, llegan a entenderse muy, muy bien. Y os quería preguntar si creéis que eso es algo, ese caparazón, ese armazón, si es algo necesario, lamentablemente casi imprescindible todavía para las mujeres que se intentan hacer, que intentan labrar una carrera, que intentan triunfar en entornos como pueden ser el de la Guardia Civil, en un cuerpo militarizado, o como el del Ejército, que hasta hace nada han sido eminentemente y casi exclusivamente masculinos, ¿no? No es que sea necesario, es que son así, de verdad. Es que nosotras teníamos a nuestras homólogas, digamos, que estuvieron con nosotras toda la serie, para decir cómo entras en una casa y cómo tienes realmente que poner, o sea, ese tono imperativo y nada de una preguntita, no, o cómo tienes que, por supuesto, el tema del arma, de las pistolas, de la manera de andar, de todo. O sea, es que viven en un mundo de hombres donde ellas han sido siempre denostadas, y ahora mismo estas mujeres, que son muchas jóvenes, tienen mínimo, pero mínimo 2-3 carreras. Quiero decir, son incontestables. Nadie les puede rozar un pelo, porque es que, o sea, su autoría moral, su autoría, digamos, intelectual, de todo, está por encima de cualquiera. Entonces, no les puedes toser. Y ellas tienen que tener la disciplina, la rigidez. Pero no eso, incluso esa apariencia de mujeres duras, porque si no te comen. Y es así, y son así. Pero yo creo que eso no es una cosa también que lo piensas. Ahora voy a ser la mujer dura. No, es que es una consecuencia. Exacto. Te ha hecho la vida. Es una consecuencia del ambiente en donde han estudiado y donde han trabajado, que te lleva a ser así. O sea, son los golpes del trabajo que te llevan a ser tengo que hacerme un poco más dura en esta situación para darme a respetar. Y para imponerte. Y para imponerte, sí. para que te den valor y que puedas llegar a donde quieras. Y por eso Magali no deja pasar una, ni Lucía tampoco. No, es que no pueden. La serie propone también una mezcla muy curiosa, ¿no? Que antes también lo estaba hablando con Enrique, de cómo se tomará uno de Oslo o en Connecticut ver a la gente con los capuchones, porque mezcla todo un thriller, toda una investigación de varios crímenes con elementos tan característicos, tan peculiares y tan singulares como la Semana Santa y las tradiciones de la Andalucía profunda. ¿Cómo fue para vosotras la experiencia de estar ahí, de vivirlo tan de cerca? No sé si después de haberlo rodado tenéis ganas de ir Cuéntale, o sea, total. Las dos. Solo queremos vivir la Semana Santa otra vez, porque yo no lo había experimentado, ella tampoco, y es una cosa apasionante. O sea, la emoción de estar ahí, ver cómo preparan las cosas, desde la preparación hasta que lo hacen, es sumamente interesante. Y ver la pasión que tienen por hacer eso y cómo se ponen todos juntos a hacerlo. O sea, no es que es dividido, que están, lo hace una familia y la otra no es que todo el pueblo se volca a hacer esto. Yo una cosa que he descubierto, por ejemplo, es que no tiene que ver con la religión. Olvídate de la religión. Es otra cosa. O sea, yo pensaba, yo no soy religiosa y realmente es un sentimiento tan bestia lo que vives. O sea, yo estaba con las gafas, menos mal, estaba llorando. Yo lloraba. Decía, pues que yo no puedo. Teóricamente estoy acostumbrada al personaje. Todo se me erizaba todo el cuerpo. O sea, es una cosa, creo que lo más bestia que he vivido nunca. Sí. Porque lo que vivimos era de verdad. Sí, claro. Ya me ha contado Enrique que no eran extra ni era nadie, era toda la gente del pueblo que suele hacerlo. Exacto, y Maribel lo vivió más que yo en las escenas que tiene, porque yo lo vi de pasada. Ajá. Y un día ellos ya llevaban filmando una semana esto, y yo llego a hacer otras secuencias y veo que levantan esto así, que empieza tum, tum, y digo, ¿y esto qué es? No, eso es que tienen que estar todos bien organizados para que no se les caiga, porque si uno no desequilibre. Y de hecho hay una escena muy bonita que la tengo en mi cabeza muy presente, que es debajo de la, ¿cómo se dice? La carroza. No. Debajo del paso, sí. Del paso. Donde es de dentro, que hacen esta imagen muy bonita, que se ve todo como levantan y el esfuerzo. Desde el punto de vista del propio costalero. Exacto, el esfuerzo que tienen que hacer para hacer esto. Y en los costaleros, si has visto las marcas que tienen detrás. Sí. Bueno, eso no se puede hacer spoiler, pero eso tela. Eso es y ya para terminar, que nos vamos a quedar sin tiempo, la serie es una serie, no nos podemos olvidar que es una serie de Max, una original de Max, que se va a estrenar en todo el mundo. Y hablaba antes con Enrique también de cómo viajará esta serie, porque realmente es un thriller con los elementos
de thriller complejo, militares por medio, tal, pero también con estos elementos de los que acabamos de hablar ahora, tan particulares, tan singulares, como es los de la Semana Santa, tal, y tú a alguien de Connecticut o de Ohio le ves a alguien con un capuchón blanco y de pico y no tiene la referencia de qué es eso y tiene un referente casi distinto, ¿no? Me decía Enrique, yo me conformo con que se entienda que no son del Ku Klux Klan, ¿no? ¿Cómo creéis que va a viajar la serie? A ver, yo lo que creo es que la idiosincrasia, digamos, de los países y de las culturas son vitales siempre para tender puentes, ¿no? Y para poder entender otras culturas y para entender otras formas de vida, ¿no? Y entonces yo creo que los extranjeros van a entender pues lo que se vive aquí con esa pasión, ¿no? Cofrade, esa pasión religiosa y de todo. Y nosotros también, toda esa parte militarizada de ellos, de las fuerzas aéreas y todo, pues también, ¿no? Es que es muy interesante porque hay aspectos en la serie tan al detalle de diferentes culturas y diferentes tradiciones que yo no lo había visto antes en un lugar, y para eso también tenemos que hacer cine y televisión, para mostrar al público internacional lo que se hace en su propio país. Y creo que más que vayan a pensar ellos es cómo lo vamos a educar. ¿Cómo vamos a educar a estas personas? Y lo van a entender. O sea, si no lo entiendes, lo vuelves a ver, y si no, lo va a ver en una noticia. Que no es eso. Y una cosa, por ejemplo, importante que yo aprendí aquí en esta serie, en una secuencia además con Pollito, y bueno, con ella que hablamos tanto, es que la gente que hay en las bases militares aquí hacen vida en las bases militares, no salen a Morón. Es muy raro el que luego totalmente con sus hamburgueserías, con no sé qué, todo como si estuvieras en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos. Ellos no van a Morón, o no se les ocurre decir, joder, pues vamos a conocer Sevilla, o vamos a hacer una excursión por Andalucía para conocer. No, viven ahí ellos, con ellos mismos. De hecho, decía Enrique que el gran reto para él no ha sido meterse en esas burbujas, sino intentar explicar a alguien de, pues lo que hablábamos, de Oslo, de Berlín, de cualquier sitio extranjero, cuál es, o que entiendan en qué consiste el fervor religioso de la Semana Santa. Explicar eso. ¿Creéis que la serie lo llega a transmitir? ¿Creéis que se entenderá? Eso no lo sé, fíjate lo que te digo, porque es que nosotros esa pasión latina y esa cosa, eso de repente nosotros se van a quedar un poco acordados. Mira, yo vivo en Estados Unidos, o sea, yo soy americana también, y tengo muchas amistades que miran más series televisivas y películas extranjeras que las mismas americanas. ¿Por qué? Porque quieren aprender del mundo exterior. Y creo que cualquier cosa que hayamos querido transmitir, cada persona es diferente, puede recibirlo de otra manera, pero creo que van a aprender mucho de lo que son estas culturas. Y no creo que juzguen, porque tengo amistades que ven cosas coreanas, muchísimas, en idioma original con subtítulos, para entender bien la cultura y la emoción de esa persona en ese momento. Así que yo creo que para mí es súper importante hacer este tipo de proyectos donde tenga esa expansión internacional. Pero ojalá todo el mundo hiciera ese ejercicio de querer ver, ojalá, pero tú sabes que, por ejemplo, los americanos ven sus cosas. O sea, sí, lo de ver una película con subtítulos le parece ciencia ficción. Bueno, pues nada. Está cambiando un poco. Sí. Pero como aquí lo de los subtítulos... No. Vamos, no existe. Aquí la gente no te va a hablar doblada a todo el mundo. Ah, ya, bien. Hablarías. Sí. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.